Fortunato, el gato con botas. Hubo una vez un molinero que al morir dejó como única herencia a sus 3 hijos un molino, un burro y un gato. La resolución en cuanto a qué le correspondía a cada uno de los 3 fue bien simple. El mayor heredó el molino, el segundo el burro y el menor se quedó con el gato. El hijo más joven, muy desanimado por su pobre herencia, le reprochaba con cierta justicia al azar y a la suerte. Murmuraba que, después de comerse al gato y hacerse algún sombrero o algunos guantes con su piel, solo le restaría morirse de hambre. El gato, escuchando con vivo interés sus lamentos, le sugirió, en voz de muchas promesas, que le proporcionara una bolsa y un par de botas, y él se encargaría de cambiar su suerte. El hijo del molinero, abrumado por su condición, dejó de lado el hecho de que un gato le hablase y que éste prometiese cosas que nunca se había visto lograr a un gato, sin importar el número de noches que a ello dedicase. El hijo del molinero prefirió pensar, movido por sus circunstancias, que el gato por obligación le debía de salvar. Una vez equipado el gato, este se apresuró a un campo donde habitaban muchos conejos. Seleccionó el lugar más exacto. Colocó hierbas y afrecho en un saco, haciéndolo parecer una pequeña cueva. Se tendió en el suelo, se cubrió con hojas y esperó a que algún tierno conejillo, poco conocedor aún de las astucias y de las artimañas de este mundo, metiera su hocico en la bolsa, quizás solo para comer un poco. Al acecho, en silencio y sin esperar mucho tiempo, para suerte de ambos, desafortunado el conejillo y afortunado el gato, rápidamente, al caer el conejo en la trampa, el gato tiró los cordones. Sin ápice de duda alguna encerró al conejo y lo sacrificó al instante. El muy tenaz, como si aquello significase piedad o alguna forma de serenidad. Orgulloso de su presa, el gato llevó el conejo al rey como obsequio del señor Marqués de Carabas, nombre que recientemente se había inventado para su amo. Y el rey, complacido, aceptó el regalo. En otra ocasión, en un trigal se ocultó el gato, uno abandonado, por cierto, de los que lucen tristes, uno de esos que parecieran no tener dueños, y colocó allí de nuevo su bolso abierto. 2 pequeñas aves, una pareja de codornices, atraídos por las hierbas y algunos cuantos granos, por sí solas entraron en el saco. El gato tiró los cordones otra vez y cazó al par. De nuevo, llevó las presas al rey como regalo, de parte del señor Marqués de Carabas, y el rey las recibió con mucho agrado. Así, con su estrategia, el gato continuó durante varios días, semanas y meses, llevando al rey productos de caza ofrendados a nombre de su amo, el señor Marqués de Carabas. Un día, el gato escuchó decir, del canto de algunos pájaros, que el rey iría a pasear en los próximos días a orillas del río con su hija la princesa, la más hermosa doncella de todas aquellas tierras. Y el gato le recomendó a su admirable señor Marqués que para limpiar la mala suerte y el infortunio que portaba, debía purificarse en el río, en un lugar y un día muy específico. El amo y señor del gato, conocedor de aquellos antiguos rituales, aceptó, y fueron al río. El hijo del molinero se lanzó al agua y dejó atrás sus ropas, al cuidado de su sirviente fiel, y el felino secaz, sereno, las tomó, las enterró profundo en el suelo, colocó muchas rocas encima de ellas y esperó. Para cuando notó que el rey se aproximaba en su carro, mientras el Marqués de Carabas se bañaba, el gato empezó a maullar, emitiendo primero trinos y luego aullidos, suplicando por auxilio, por un poco de ayuda para su amo, porque aquel pobre se estaba ahogando. Y como si el pelaje le ardiese de miedo, y como si los ojos del gatito se hubiesen hundido en la desesperación, saltó, corrió y corrió,
alertando al rey de que su señor, el gran marqués de Carabás, estaba por perecer y que aquello sería una calamidad. El rey ordenó al instante a sus guardianes socorrer a aquel gran hombre. Dictó que de inmediato le fuesen facilitados los debidos cuidados. Y el gato también comunicó al rey sobre la infamia que habían cometido unos ladrones muy pillos, que además de haber arrojado a su amo al río, no contentos con ultrajarlo en su propio reino, se habían llevado también las ropas del marqués y su sombrero. El rey se consternó ante tamaña injusticia y ordenó a sus vasallos entregar al honorable gato un sombrero y ropas nuevas al marqués, para ellos bellas vestiduras, lo mejor que pudieran tener. 1000 atenciones hizo el rey al señor marqués, y como el hermoso traje que le acababan de dar realzaba su figura, y como el hijo del molinero tampoco era poco apuesto, y además estaba bien formado, la hija del rey lo encontró muy de su agrado. Bastó que el marqués de Carabás le dirigiera 2 o 3 miradas sumamente respetuosas para que ella sospechara sentirse un poco enamorada. El rey quiso que el admirable varón subiera a su carroza y los acompañara en el paseo. El gato, encantado de que su proyecto resultase, se adelantó, prometiendo que haría los preparativos para recibirlos en su gran castillo. Tomando un poco de ventaja, y habiendo encontrado a unos guadañeros que segaban el prado, el gato les dijo que él sabía que ellos eran buenos hombres, y él, como héroe y gran maestre gato, se veía en la obligación de informarles de que el rey, enfurecido, estaba por pasar, acompañado de su guardia, la mejor y más entrenada, la más letal de todos aquellos reinos. Además, venía dispuesto a partir en trozos a cualquier segador del campo que no dijera que aquellas tierras pertenecían al señor marqués de Carabás. Esperaba escuchar solo eso y nada más. Así, el maestre gato les indicó a los segadores del campo la mejor manera de actuar. Y por cierto, que el rey preguntó a los segadores de quién era ese prado tan bello que estaban segando. Y los segadores respondieron sin dudar, al unísono, como una sola voz, que aquellas tierras pertenecían al señor marqués de Carabás. Por lo cual, el marqués aprovechó para comentar al rey, por si aquello, de casualidad, fuese de su interés, que su tierra producía cada año cada vez más granos, y que las riquezas rebosaban abundancia. El maestre gato, que iba siempre adelante, encontró una vez más a unos campesinos que cosechaban y les informó del peligro, a la vez que les explicó que el rey venía dispuesto a partir en trozos a cualquier campesino que no dijera que aquellas tierras pertenecían al gran marqués de Carabás. Esperaba escuchar solo eso y nada más. Y el rey, que pasó momentos después, quiso saber a quién pertenecían aquellos campos que veía. Los campesinos contestaron que pertenecían al gran marqués de Carabás, y el rey nuevamente se alegró con el noble marqués. Muy adelantado el gato a la carroza, decía siempre lo mismo a todos cuantos encontraba, y el rey resultaba muy asombrado con las riquezas del gran marqués de Carabás. El maestre felino llegó finalmente ante la puerta de un maravilloso castillo, cuyo dueño era un ogro muy cruel y el más rico que jamás se hubiera visto, porque todas las tierras por donde habían pasado recientemente el gato, el marqués, la princesa y el rey rendían cuenta y tributo a este ogro y a este gran castillo. El gato, que tuvo la precaución de informarse acerca de quién era este ogro y de lo que él era capaz de hacer, se enteró de que aquel monstruo tenía la habilidad de tomar múltiples formas y suplicó le permitiesen hablar con él, diciendo que no había querido pasar tan cerca de su castillo sin tener el honor de comunicar las buenas nuevas
dejar ofrendas y hacer las debidas reverencias. El ogro lo recibió del modo más cortés en que puede hacerlo un ogro y le invitó a que descansara un poco. El gato comunicó al ogro haber escuchado increíbles historias sobre sus hazañas. Había oído decir de unos campesinos y de algunos segadores del campo que el ogro podía tomar múltiples y variadas formas, pero también confesó que él, como felino, abundante en instinto y carente de fe, no lo podía creer si no lo podía ver. De inmediato, y sin ofrecer explicación, el ogro se transformó en un imponente león. El humilde ciervo gato, horrorizado por la transformación, quedó un poco pasmado. Se mantuvo quieto y en silencio. Algún rato después, viendo que el ogro había recuperado su primitiva forma, el gato tomó confianza y se acercó de nuevo, diciendo que estaba todo muy bien y opinando que tal vez no fuese tan difícil parecer un león, pero que nadie podría, con toda su habilidad, transformarse en algo tan pequeño como un insecto o un ratón. En 2 segundos y en 0 explicaciones, el ogro se transformó en un pequeñito ratón. El maestre gato se asombró, se pasmó, concentrado y muy sereno, sin parpadear. Pivotado por su instinto y motivado por sus reflejos, en una asombrosa explosión de velocidad, en menos de la mitad de lo que dura un instante, se abalanzó sobre el suave ratón. Con la fuerza de una fiera masticó y con la nula piedad de un monstruo lo engulló. Así fue el final del ogro. Muy cruel. Entretanto, el rey, que al pasar vio el hermoso castillo del ogro, quiso entrar. El gato, al oír el ruido del carruaje que atravesaba el puente levadizo, corrió delante para abrir las puertas y dijo al rey: «Tu majestad, sea bienvenido al excelentísimo castillo del señor marqués de Carabás». Y el rey exclamó que no había nada más bello que aquel patio y todos esos edificios que rodeaban el castillo. El marqués ofreció la mano a la princesa y, siguiendo al rey que va primero, entraron en el castillo. A continuación, encontraron una magnífica sala con una gran colocación. El ogro había preparado para sus amigos que vendrían a visitarlo ese día, los cuales no se habían atrevido a entrar, sabiendo que el rey estaba en el castillo con su guardia real. El rey, encantado con las buenas cualidades del señor marqués de Carabás, al igual que su hija, que ya estaba encantada de amor, viendo la amabilidad del marqués y los valiosos bienes que éste poseía, le dijo, después de haber bebido 5 o 6 copas de vino, que ya había sido aceptado por el rey y que solo dependía del señor marqués pedir la mano de la princesa en matrimonio para convertirse él en el nuevo rey. El marqués, haciendo grandes reverencias, aceptó el honor que le hacía el monarca y ese mismo día se casó con la princesa. El gato se convirtió en gran señor y ya no corrió más tras los ratones ni volvió a usar sus botas. Quizás solo en alguna ocasión, pero solo por el recuerdo y para su propia diversión.